El día de hoy vamos a trabajar la secuencia 9, adaptar una narración a un guión de teatro. Es la asignatura Lengua Materna Español, primer grado de telesecundaria, página 160 a la 173. Primero que nada vamos a analizar lo que es la lectura dramatizada y después el guión de teatro. Recuerden chicos, todos aprendemos de todos. Aprendamos con Rosy. Características del texto narrativo. La finalidad de este tipo de texto es narrar hechos reales o ficticios en un tiempo y en un espacio específico, sucedido a los personajes. Hay narrador omnisciente, que es el que narra toda la historia, sabe lo que piensa y sienten los personajes, y usa la tercera persona, como él, ella o ellos, para referirse a los acontecimientos de las personas o los personajes. También tenemos el narrador personaje o narrador protagonista, más conocido. En esta narración es contada por un personaje de la historia, se expresa en primera persona. Y el narrador testigo es el que cuenta lo que vio o escuchó, solo menciona lo que dicen o hacen los personajes. Y la narración es en tercera persona. También tenemos el narrador que es segunda persona. Este tipo de narrador da la impresión de dar instrucciones al personaje. Nos va narrando los hechos que van ocurriendo. Así que el texto narrativo tiene protagonista, antagonista y personajes secundarios. Y consta de 3 partes, un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, este tipo de texto lo podemos convertir en un guión teatral o en una obra de teatro. Pongan atención. Un guión de teatro consta de introducción, que en la introducción es la presentación de los personajes en el escenario. Un nudo, que es el momento más interesante de la historia. Un desenlace, que es la solución de los conflictos. Por lo tanto, el guión teatral tiene varias características. Entre esas características contiene parlamentos, acotaciones, escena, acto, cuadro y personajes, por supuesto. Los parlamentos de cada personaje constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos, cuando ocurren entre 2 o más personajes, o monólogos, cuando es un solo personaje quien discurre sobre algún asunto a manera de soliloquio. Cuenta con las acotaciones que nos da los detalles técnicos sobre las sugerencias que el autor da al director o los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la obra. Contiene la escena, que es la parte del acto, o sea, que es el núcleo de la acción dramática. Es la parte del acto en la cual intervienen los personajes. Es el núcleo de la acción. También vemos que tiene un acto. Un acto, dice, es cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra del teatro. Tiene un sentido unitario. Puede corresponderse con cada una de las partes, el principio, el nudo y el desenlace. Vemos también que tiene un cuadro, que es la parte del acto donde aparece la misma decoración. Y por supuesto los personajes o los actores son aquellos que intervienen en el desarrollo de la trama, o sea que son los que actúan, ¿verdad? Bueno, estas características son los que contiene el guión teatral, pero vamos a especificar un poquito más en la siguiente diapositiva acerca de las escenas y acerca de los actos, ¿verdad? Para que quede más entendible. Una obra de teatro se puede dividir en actos, puede tener varios actos, pero en este ejemplo pues está dividido en 2 actos, acto 1 y acto 2. ¿Qué son los actos? Los actos son partes en que se divide la obra y suelen presentar importantes cambios de escenario, personajes o el tiempo de la narración. Las escenas son las porciones o partes en que se dividen estos actos.
representan situaciones o acciones de los personajes en el escenario. Las escenas están marcadas por la entrada y salida de los personajes. Recuerda, un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y la realización de una obra de teatro. O sea que es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra, para que les dé una guía, les diga cuál va a ser su desempeño. Ahí nos describe los diálogos y todos los aspectos técnicos de la puesta en escena. Entonces vemos que la obra de teatro se divide en actos y cada acto se divide en escenas. Y como sabemos que cambia de una escena a otra, es porque los personajes salen o entran de esa escena que se está presentando. Otros elementos de la obra de teatro que tenemos que tomar en cuenta para la puesta en escena. Primero que nada sería el espacio escénico. Esto es cualquier área que se utilice para representar la obra. Puede ser un salón de clases, un patio, un teatro, ¿sí? El espacio donde se va a desarrollar la obra. Ese es el espacio escénico. Y la escenografía. La escenografía es la decoración, o sea, los elementos que se colocan en el espacio escénico para sugerir que ahí ocurre la historia que se va a actuar. Por ejemplo, si estamos hablando de que la historia se desarrolla en un rancho, pues tiene que tener los elementos propios, que si se desarrolla en la orilla del mar, pues algo que represente el mar, ¿no? Entonces, eso es la escenografía. La utilería son los objetos que se requieren para la escena, como por ejemplo un peine, manzanas, una escoba. Eso es la utilería. Y la iluminación y sonido, pues son las luces, la música, los efectos de sonido que van acompañando a la obra, ¿no? Y el vestuario, pues son los trajes que se usan, los que se ponen los actores que van a desarrollar un personaje, ¿no? Caracterizan a ese personaje, ya sea físico o psicológicamente, eso sería el vestuario. Y el maquillaje, pues es la pintura que se le aplica a los autores para parecerse más al personaje que están representando. Espero que les haya quedado claro, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.